preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas, muy buenas tardes. Hoy 7 de abril, martes. Dios sigue dándonos instrucciones del cielo para que nosotros estemos al tanto de todo lo que va a ocurrir prontamente. Ayer yo les envié una nota haciéndole énfasis que leyeran y escudriñaran el capítulo 12 y 13 del libro de Éxodo. Este es un libro muy importante porque, como lo dice la palabra, ahí se refiere a la salida del pueblo de Dios después de 430 años de esclavitud de la tierra de Egipto. Y en los aspectos importantes que pudimos sacar ahí, hay varias cosas que es importante ubicarlas en el contexto actual. Porque recuerden que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que en el Nuevo se iba a cumplir. Y especialmente este capítulo 12 y 13, porque habla precisamente de la esencia del cristianismo, que es la redención que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay varios aspectos que quiero hacer énfasis a manera de análisis y que podamos ubicarnos en esta fecha, en el reloj profético del pueblo de Israel. El tiempo que ellos utilizan, en verdad, todos los calendarios, es un reloj profético donde Dios vuelve a repetir muchos eventos. Vemos ahí que Él señala una fecha del día 10, del primer mes para ellos, donde dice que se tomará un cordero por familia y que lo tenían que tener ahí a la mano hasta el día 14. Y ese día 14 en la tarde lo iban a inmolar toda la congregación, que luego tomaran de la sangre y lo colocaran en los dos potes y en el dintel de las casas donde van a comer ese cordero, para que esa sangre de ese animal sirviera de protección y de blindaje para que la plaga que se iba a desatar, que por supuesto era una plaga de mortandad, no los alcanzara a ellos. También vemos ahí en esos dos capítulos, esa misma noche iba a pasar Jehová, dice la palabra, y herirá a todo primogénito y ejecutará juicio a todos los dioses de Egipto. También hablaba de que durante 7 días después del 14 iban a comer pan sin levadura. Ninguna obra se haría en ellos, es decir, que iban a estar en reposo desde el 14 hasta el 21. Otro aspecto también muy importante que dice que ellos vivieron 430 años en Egipto. Primero como condición de familia de José, pero después como esclavos. Dice también que salieron aproximadamente 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, y además de eso se le añadió grandes multitudes de toda clase de gente que se unió a ellos. Los siervos, es decir, los esclavos, que no eran hebreos, tenían que circuncidarse para poder participar de esa Pascua. Y dice la palabra que el día 15, es decir, después de la medianoche del 14, el día 15, partieron todos al monte Sinaí, donde estaba el Señor esperándolo para darle las tablas de los mandamientos. Hay varios aspectos que quiero hacer un análisis a manera de ubicarnos, como le decía al principio, de lo que va a ocurrir en este tiempo. Decíamos entonces que todo esto que ocurrió en este capítulo 12 y 13 era una sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y vemos el primer aspecto dentro de todo lo planteado acá, y que es muy importante saberlo y conocerlo. El primer aspecto, lo más importante del acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Y eso lo tenemos que tener presente. Porque es una gracia, es un regalo de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto, no porque fueran un pueblo digno de recibirlo, sino porque Dios los amaba y porque Él era fiel a su pacto, al pacto que le hizo a
Abraham. Asimismo, en el caso de nosotros, los creyentes, la salvación que recibimos de Cristo llega al creyente mediante la maravillosa gracia de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, y en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5 lo podemos ver. Así como Dios rescató al pueblo de Israel en aquel entonces, es la misma gracia salvadora con la que nos rescató a nosotros a través de Cristo Jesús. El segundo aspecto que es importante verlo y compararlo, dice, el propósito de la sangre aplicada a los postes de las casas era salvar a los hijos primogénitos de cada familia de la muerte de ese juicio. Esto señala hacia el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, a fin de librar a los creyentes de la muerte y de la ira de Dios que se dio en Génesis contra el pecado. Recuerde que había una sentencia en Génesis cuando el hombre desobedeció a Dios. Dice la palabra que Dios le dijo a Adán que si no obedecía y que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal iba a morir, tanto espiritualmente como físicamente. Esa ira, Cristo Jesús la tomó para él. Vemos en Éxodo también, capítulo 12, del versículo 13 y el 23, y en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Como tercer aspecto, el Cordero Pascual era una víctima que funcionaba como un sustituto de los primogénitos. Es decir, que en vez de morir los primogénitos de los hebreos, murió fue el Cordero en sustitución de ese momento. Esto señala a la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del creyente. Estamos hablando de la muerte espiritual. Por ejemplo, vemos en Romanos 3:25 cómo a Cristo Pablo lo llama explícitamente nuestra Pascua, sacrificada por nosotros. Y en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7 también lo menciona. El cuarto aspecto, el cordero macho que se separaba para darle muerte tenía que ser sin defecto. Esto prefigura la impecabilidad de Cristo, la perfección del Hijo de Dios, según Juan 8:46 y Hebreos 4:15. Tenía que ser sin defecto, de un año, en perfectas condiciones. El quinto aspecto, el acto de comer el cordero representaba la identificación de la comunidad israelita con la muerte del cordero. Es decir, que todos estaban de acuerdo en comerse ese cordero. Una muerte que lo salvara de la muerte física, que en ese momento se estaba ejecutando el juicio contra los primogénitos. Entonces, esa muerte de ese cordero animal lo iba a preservar a ellos de la muerte de los primogénitos. Asimismo, tomar el memorial, miren esto que tremendo, comer la carne y beber la sangre de Jesucristo, representa la participación del creyente en la muerte de Cristo. Por eso Cristo nos mandó a que comiéramos y bebiéramos de su carne y de su sangre, y que lo hiciéramos todo el tiempo memoria, para que las tinieblas entiendan y sepan que nosotros ya fuimos libres de esa sentencia. Una muerte que salva de la muerte espiritual, es decir, la muerte de Cristo física salvó nuestra muerte espiritual. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17 lo establece. Como en el caso de la Pascua, solamente el sacrificio inicial, es decir, su muerte en la cruz, fue un sacrificio eficaz. Se observa que el memorial se le recuerda de lo que él hizo a nuestro favor. Por eso él decía que hiciéramos siempre en memoria de él. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, lo habla muy claramente Pablo, de que lo tengamos que hacer todo el tiempo
para hacer memoria de que nosotros fuimos libres de esa sentencia. El punto 6 nos habla de la aspersión de la sangre sobre los postes, de las puertas. Se hizo en fe, obedeciendo al mandato de Dios. Por eso es que en Hebreos 11:28 también nos lo dice. Esa respuesta de fe originó la redención mediante la sangre de Él, de Cristo. Asimismo, la salvación mediante la sangre de Cristo se obtiene solo mediante la obediencia a la fe. En Romanos capítulo 16, versículo 26 lo dice, que es por fe, no por obra. Es por fe que nosotros somos salvos. Por fe a que a esa sangre que Él derramó. El punto 7 dice que se debía comer el cordero pascual junto con pan sin levadura. Como, ¿verdad?, lo expresa la Biblia, ¿qué es lo que significa la levadura? Cuando la Biblia habla de la levadura, habla de que esto representa el pecado, la corrupción, lo falso, lo que no es de Dios. Entonces, en Mateo 16:6 vemos cómo ahí en Marcos 8:15 habla de esa levadura. Este pan sin levadura representaba la separación de los israelitas redimidos de Egipto, es decir, de ellos con respecto al mundo y del pecado y de todas las prácticas que en Egipto se hacían. Ellos tenían que vivir separados. Asimismo, nosotros, los creyentes, el pueblo redimido por Dios, se llama a separar del mundo y por eso nos llamamos santos, porque tenemos que estar separados del mundo pecador y dedicarnos solo a Dios. Hermano, esta enseñanza que Dios nos está dando en este tiempo, es importante repasarla y meditarla. Y ahora entendemos con mayor profundidad por qué Cristo nos decía que hiciéramos memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario todas las veces que fuese necesario, para que tengamos presente que lo hizo por amor, que lo hizo porque Él nos ama, porque la misericordia, la compasión y la gracia de Él siguen vigentes. Cada vez que nosotros hacemos el memorial, comemos la carne, bebemos la sangre y se la impartimos a la humanidad, nosotros activamos toda esa compasión, toda esa misericordia, para que toda la humanidad, como en este momento lo necesita urgentemente, puedan alcanzar esa misericordia, puedan recibir esa compasión, puedan ser levantados de los sepulcros espirituales, como habla Ezequiel 37, puedan ser totalmente alabados y limpiados, purificados y emblanquecidos, para que sean parte de este gran ejército poderoso que es el ejército de Dios. Bueno, amados, yo creo que con esto, de verdad, el Señor nos vuelve a recordar y a tener presente la importancia de lo que es el primer misil que Él nos dio, que es comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Porque ese misil, cada vez que lo activamos, en el mundo espiritual, trae resultados favorables por otras personas que no han conocido y no han entendido toda esta profundidad del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Bueno, preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.